Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es sábado 24 de agosto del 2024. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, a través de la página que el Cuarto Pulso tiene en internet, en Facebook, para todo el mundo. Mi nombre es Julio Alvarado y le doy la más cordial de las bienvenidas al licenciado Ricardo Beltrán Verduzco, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, que nos acompaña desde el corazón agrícola de México. Licenciado, buenos días, bienvenido a la mesa virtual del Cuarto Pulso. Muy buenos días, maestro Julio Sergio Alvarado Andrade. Muy buenos días a los que nos acompañan, Alejandro Alcocer y al juez Juan Enrique Parada. Buenos días a todos y buenos días a todos los que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Muchísimas gracias. Le doy la más cordial de las bienvenidas al doctor Alejandro Alcocer Herrera, oriundo de Ciudad Juárez, Chihuahua, vecindado en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa. Doctor, buenos días, bienvenido a la mesa de análisis virtual del Cuarto Pulso. Muy buenos, calurosos y solitarios días de esta hermosa ciudad, tan callada ahora, tan misteriosa y tan rodeada de expectativa. Estamos aquí, nos tocó aquí estar y aquí estamos con todo el gusto del mundo. Muchísimas gracias, doctor. Saludo con afecto a mi amiga y compañera en los controles, la licenciada María del Rosario Jiménez Ramírez. Como ya es costumbre en el Cuarto Pulso, hoy abordaremos dos temas. El primero de ellos es la crisis que se está viviendo actualmente en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa y la crisis que se está viviendo en el gobierno de Sinaloa y en el propio Estado de Sinaloa. Y en la segunda media hora estaremos abordando el tema del paro nacional del Poder Judicial de la Federación. De sus integrantes han parado actividades desde el lunes de esta semana y tenemos como invitados especiales para la segunda media hora a la licenciada Santa Flor de María Avendaño López. Ella es jueza del juzgado quinto de distrito del Centro Ciudad de la quinta región de aquí de Culiacán, Sinaloa. Y también tendremos al maestro Juan Enrique Parada Cir. Él es juez quinto del distrito con sede en Los Mochis, Sinaloa. Bien, vamos a arrancar con el primero de los temas en su análisis. La renuncia de la fiscal general de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones, renunció a su cargo luego de que la Fiscalía General de la República exhibió una serie de irregularidades y omisiones en la carpeta de investigación por el asesinato del político Héctor Melesio Cuen Ojeda. El vicefiscal general del Estado, Damaso Castro Saavedra, será quien se quede como responsable del despacho en lugar de la ex jueza del Fuero Común, quien se desempeñó como fiscal. Después de presentar su renuncia con carácter irrevocable, Quiñones Estrada agradeció al gobernador y dijo que durante su gestión las cosas se hicieron bien y para no entrar en controversia que puedan afectar la carpeta de investigación alguna, me retiro del cargo, dijo la ex fiscal. Luego de que la Fiscalía General de la República exhibió una serie de irregularidades y omisiones en la carpeta de investigación por el asesinato del diputado federal electo Héctor Melesio Cuen Ojeda, la fiscal general de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones Estrada, presentó su renuncia al cargo. Después de presentar su dimisión con carácter de irrevocable, Quiñones Estrada agradeció al gobernador y dijo que durante su gestión las cosas se hicieron bien y para no entrar en controversias que puedan afectar carpeta de investigación alguna, me retiro del cargo. El gobernador Rubén Rocha Moya anunció la separación del cargo de la funcionaria e indicó que se deriva de la serie de observaciones emitidas por la dependencia federal. El vicefiscal general del estado, Damaso Castro Saavedra, se quedará como responsable de despacho. Por el momento, la Fiscalía General de la República descartó abrir una investigación contra Quiñones Estrada por las irregularidades que detectó en su indagatoria sobre el asesinato de Cuen Ojeda, perpetrado el 25 de julio en Culiacán, el mismo día en que fue detenido Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos. Un funcionario de la institución federal consultado por este diario adelantó que después de que concluya la investigación por el homicidio de Cuen, se analizará si se procede contra Quiñones por el delito de obstrucción de la justicia. Y bien, maestro Ricardo Beltrán Verduzco, la teoría que inicialmente había sostenido la Fiscalía General de Justicia en el estado de Sinaloa, aquel 25 de julio después de ocurridos los eventos, la teoría que sostenía fue que Héctor Melesio Cuen Ojeda fue asesinado o herido, cuando menos, en una gasolinería de Culiacán cuando lo intentaron robar de su camioneta. Y luego, después, a contrapelo, sale el abogado de Mayo Zambada a darle lectura a una carta
que por sus instrucciones se redactó. Y bueno, distan mucho los hechos ahí contenidos con la teoría que inicialmente dio la Fiscalía General de Justicia en el estado de Sinaloa. Después, la Fiscalía General de la República atrae la investigación y da a conocer públicamente el resultado de las investigaciones que hasta en ese momento tenían, y bueno, sostiene la teoría del Mayo Zambada, maestro. Pues Muy definitivamente. buenos días nuevamente. No sé, iba a entrar yo. Adelante, Ricardo. Ok, mira, muy buenos días. Tal y como lo establece en el escrito que presentó la fiscal al momento de separarse del cargo, que cumplió y cumplió bien, claro, le cumplió bien al gobernador, le cumplió bien a Enrique Insunza, pero le falló a todos los sinaloenses. Ese es una diferencia muy grande de si cumples tu responsabilidad que se te encomienda de una institución autónoma, o si cumples con tu responsabilidad con una instrucción que ya traes para recibir una institución autónoma y que le cumpla sus caprichos al gobernador del estado y al secretario general de gobierno. Claro, eliminó los enemigos políticos del gobernador del estado y de Enrique Insunza, pero todavía se fue más allá. El enemigo político del gobernador, quien fuera asesinado de forma muy extraña al principio porque no teníamos información, el desaseo tan grande que hubo en la investigación, que nosotros, acuérdate bien, que lo dijimos desde un principio cuando nos entrevistaron. No queremos que la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa atraiga el caso o tenga el caso. Debe de mandarlo directamente a la Fiscalía General de la República por el conflicto de intereses que existe. La Fiscalía regularmente, cuando sucede un hecho, tiene varias líneas de investigación, y una de las principales líneas de investigación es precisamente el conflicto con gobierno del estado, propiamente con el gobernador del estado y con el secretario general de gobierno. Pues ya todos lo vimos, ella trató a toda costa de no involucrar para nada la teoría de un posible asesinato con tintes políticos, y quisieron inventar ahí un robo de vehículos. Incluso un periódico de alto prestigio en Sinaloa se prestó a emitir algunas notas que posteriormente las quitaron en el sentido de que se trataba de un robo de vehículos. Pues ya sabemos el desenlace que tuvo con su separación del cargo. No pudo proteger más a sus jefes políticos y lo atrajo la Fiscalía General de la República, y la verdad nosotros le concedimos el beneficio de la duda y está cumpliendo. Hasta ahorita ha estado cumpliendo con una investigación que, como nosotros le pedimos, caiga quien caiga y lo que se tenga que hacer en favor de la justicia. Todo el problema de las fiscalías del estado y propiamente la de Sinaloa radica en eso, en que no tienen autonomía. Ni la Fiscalía General de la República no la tiene total, ni las Fiscalías Generales de Justicia de los estados. Y ese es el problema que tiene el presidente de la República. Por eso se va con todo hacia el Poder Judicial, cuando las investigaciones derivan de las instituciones que son del Ejecutivo Federal, pero que deberían de ser autónomas. Y pues obviamente que los jueces tienen que actuar en consecuencia, tienen que cuidar todos los detalles que establece la ley, y no pueden componerle las malas investigaciones que derivan del Ministerio Público. Pero aquí en Sinaloa nosotros lo estuvimos señalando por mucho tiempo. En principio, cuando fue nombrada por el Congreso del Estado, ni siquiera el beneficio de la duda le concedimos nosotros. Ella venía de una institución muy diferente a la Procuración de Justicia, pero aparte, deja de que pensemos que venía de otra institución que nada tiene que ver con la Procuración de Justicia, arropada por Enrique Insunza con sus apetitos políticos, apetitos de poder,
y que obviamente este personaje iba a estar a disposición del gobernador y del propio secretario general. Así fue, no le fallamos, no le fallamos en nada. Efectivamente, lo que nosotros dijimos desde un principio, eso sucedió y muy lamentable porque ahorita la Fiscalía General de Justicia del Estado está inmiscuida no solamente en estos hechos de persecución política contra políticos, sino con malas investigaciones, con un alto índice de impunidad desastroso y con una corrupción de las más altas en la historia de Sinaloa. Es decir, es el trabajo más pésimo que ha hecho un fiscal en la historia de Sinaloa y que desafortunadamente está golpeando mucho al Estado esta manera de actuar de la fiscal y esta manera de actuar también del gobernador y del propio secretario general de gobierno por todas las situaciones que han sucedido posterior a este hecho que culminó con la detención del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López y con el asesinato también de Héctor Melesio Cuen Ojeda. Y ya está saliendo toda la carta que manda el abogado, precisamente especifica, pero hay otros periodistas muy valientes a los que yo reconozco que se atreven a más todavía, como es el caso de Juan Manuel Partida, que publica una carta donde hace el relato que está coincidiendo con lo que ha señalado la Fiscalía General de la República, cómo estuvo desde que llegaron a esa famosa finca hasta que entregaron ya el cuerpo establece él de Héctor Melesio Cuen Ojeda a su chofer y le indicaron hacia dónde lo llevara y qué hiciera y todo eso, cosa que la verdad al siguiente día que nosotros vimos que ya lo estaban incinerando, pues se nos prendieron las antenas también. La primera recomendación que te da la fiscalía, cualquier fiscalía de cualquier estado o de la Fiscalía General de la República también, es que cuando hay un cuerpo que en estas condiciones que sucedieron los hechos, que es posible que haya sido un asesinato, pues lo primero que te dicen es que no lo debes de incinerar. Y para nuestra sorpresa, al otro día incineraron, porque precisamente se especula que hubo una presión para efecto de tapar toda la cuestión sobre el cuerpo y que se siguieran haciendo investigaciones posteriores. Entonces, ahí entró y se aplica esa palabra del famoso sospechosismo de aquel secretario de gobernación del país. Empezó el sospechosismo, aparte era muy evidente que todo el pueblo de Sinaloa sabía cómo estaban los hechos, menos la fiscal. Resulta que establece Juan Manuel Partida que la fiscal ya estaba esperando ahí cuando llegó el cuerpo de Héctor Melesio Cuen Ojeda. Entonces, hay muchas situaciones que están coincidiendo con la Fiscalía General de la República y lo único que pedimos nosotros es que se aplique con todo el rigor la ley. Lo dije yo, que el hilo se corta por lo más delgado, pues se fue la fiscal, pero aquí está el gobernador y el secretario general de gobernación, está el director de la policía investigadora, porque hay un elemento de la policía investigadora que iba custodiando al Mayo Zambada. Y imagínense el alto índice de corrupción que existe al interior de las policías cuando elementos que están en activo participan en el resguardo y cuidado de personas que se dedican a actuar de manera ilícita. Entonces, hay una pudredumbre en Sinaloa espantosa, pero que esta cloaca que se ha destapado, pues ya el pueblo la conocía, la han destapado de manera técnica, pero el pueblo ya la conocía desde cuando que todos los índices de corrupción que existen en el país, en el estado, y que no escapan al país también con esa complacencia del presidente de la República, que no quiso tocar ni el tema. Ayer dijo que no se mete para no ser imprudente. Bueno, entonces si así fuera, las mañaneras, como dice un comentarista, duraran 5 minutos nada más, porque todo lo que habla el presidente de la República son meras especulaciones y ataques infundados hacia diversos adversarios políticos.
y no quiso hablar del tema. Incluso le preguntaron a la presidenta electa que si seguía apoyando al gobernador del estado y evadió el tema, que dejaría este tema a la fiscalía. No le entregó el apoyo total al gobernador de Sinaloa, evadió el tema y dijo que lo dejaría en manos de la Fiscalía General de la República. Entonces, creo yo que en los próximos días tendrá que haber sorpresas en Sinaloa, y si no emanan de aquí del país, habrán de emanar del extranjero, porque apenas así es como se solucionan las cosas, porque tal parece que aquí en este país se protege a todos los políticos que coinciden con el presidente de la República, y quienes están en contra de él, según él, quienes están en contra de él, pues son perseguidos políticos. Y ahí tenemos al Poder Judicial, que está viviendo momentos difíciles por ese ataque reiterado que ha tenido el presidente de la República hacia la única institución autónoma que tenemos en este país. Ahorita acaba de desaparecer 7 organismos autónomos, se acaban de desaparecer ahorita, y quiere apoderarse del Poder Judicial, y creo que no lo debemos de permitir. Mucho dice el presidente de la República que ganan mucho, que es mucho presupuesto. La justicia no se debe de regatear, es más, deben de ganar más los trabajadores judiciales, porque la justicia no se debe de regatear, porque ellos son los garantes de los derechos, de todos los derechos fundamentales que tenemos nosotros, y obviamente impiden las reiteradas violaciones de parte de cualquier autoridad, llámese Poder Ejecutivo, llámese Poder Legislativo o cualquier otra autoridad que pretenda violentar nuestros derechos fundamentales. Ahí tenemos al Poder Judicial y lo tenemos que defender con todo. Bien, maestro, es un tema que abordaremos en la segunda media hora, y hay sí, ciertamente muchas preguntas que han quedado sin respuesta en el caso del asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda. Hay más dudas que respuestas también, por supuesto, y que incumbe específicamente al gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, porque luego quiere salir a evadir y dar esa responsabilidad ahorita a la Fiscalía General de la República. Por ejemplo, está en su condición, en su obligación y en su posición, doctor Alejandro José Herrera, del gobernador, de salir y dar y explicar a la sociedad sinaloense qué hacían fuerzas del Estado acompañando al Mayo Zambada. Adelante. Así es, Rocha, la verdad, está simplemente desesperado. Se nota que sus declaraciones son improvisadas o que son mal planeadas. El hecho de intentar decir que él ni siquiera había estado aquí en el estado, y lo primero que dijo, sacó de la manga un boleto, dijo, aquí tengo el boleto del avión. Ah, abordó el avión. No, no lo abordé porque me fui en un avión particular a Estados Unidos en temporadas en que son de trabajo, y tendría que haber pedido inclusive permiso al Congreso del Estado para salir del país. O sea, está inventando una cosa tras otra, se está viendo muy descubierto, pero lamentablemente aquí en México en estos tiempos, en estos últimos 6 años, las cosas se resuelven dejando de hablar del tema, cambiando simplemente de página, y aunque le hagan las preguntas que le hagan, no va a responder lo que tiene que responder. Por otra parte, me llama mucho la atención que ahora sí las versiones de Fiscalía de la República con Fiscalía local están totalmente encontradas. Es tan extraño eso. ¿Será que en realidad el presidente va a sacrificar a este peón? Que no es un peón, en realidad es un gobernador. ¿Qué va a hacer con él? ¿Va a decir que esto no sucedió? ¿Va a simplemente olvidar el tema, dejar pasar el tema? Porque en estos tiempos electorales, bueno, postelectorales, lo que viene ya es olvidarnos de López Obrador. La sana costumbre de olvidarnos del presidente anterior, se supone que es lo que sigue, pero lamentablemente él no quiere que pase, él quiere que esto perdure, y para esto no importa lo que haya sucedido. Pero la caída del Mayo fue para él, pues, bastante sorpresiva, y la muerte de Cuen es casi digamos, un mal accesorio. No lo ven como lo grave, ven como que, ay, esto echó a perder un poquito las cosas, hay que componerlas de alguna manera. ¿Cómo es posible que estemos viviendo esto de una manera tan impune? No hemos visto
una sola captura, una sola aprehensión, un solo señalamiento, una sola orden de aprehensión, aunque sea sin ejecutar. No aparece nada. No sabemos la verdad, nadie sabe una verdad. Esta verdad que debería ser impuesta hasta con crueldad. Necesitamos la verdad. En México, Sinaloa, todo el mundo necesita saber lo que está pasando. Y estas autoridades nuestras nada más están haciendo malabares con mentiras extrañas, con diversas versiones federales, locales, provenientes de un delincuente, que aquí lo mencionamos todos. La gente del país no sabe cómo hablamos aquí del Mayo Zambada cuando estamos en público o en la calle, lo hacemos en voz baja. Es la verdad. Aquí estamos así. Sabemos que es una ciudad dominada, un estado dominado por las fuerzas, por los poderes fácticos, que nosotros sabemos es el narcotráfico. Y sin embargo, en el resto del país, ellos solamente están viendo lo que actúa el presidente y que hay un gobernador por aquí. No, no. Aquí estamos con miedo. Aquí vivimos con miedo a perder no solamente nuestras libertades, la vida propia. Y esto no lo entienden los demás porque no se promueve, porque no se dice por la prensa del gobierno, que obviamente nada más se dedican a decir, sí, señor, ¿qué quiere que le pregunte? Sí. O por otra parte, que la oposición que nos dedicamos a estar simplemente buscando que se acabe todo esto, pero no atinamos ninguno a saber una verdad porque no existe tal verdad. Bien. Sí. Y de acuerdo con el estado que guardan las investigaciones, maestro Ricardo Beltrán Verduzco, en la actualidad no se puede establecer si el gobernador tuvo o no participación, pero sí hay una serie de hechos que lo comprometen bastante. En la actualidad en Sinaloa estamos viviendo un periodo de renovación en el tema de la Fiscalía General de Justicia del Estado. En este momento se están dando algunas comparecencias ante el Consejo Estatal de Seguridad Pública a los aspirantes a ocupar o a dirigir la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Están teniendo ahí sus comparecencias. Nosotros como organización hemos pedido que el gobernador saque las manos de ese proceso y creo que el gobernador está en una oportunidad histórica para limpiar la casa, así lo hemos dicho nosotros. Por cierto, está participando el licenciado Julio Alfonso Castro López, el secretario de la Federación de Abogados de Sinaloa, al que le deseamos toda la suerte del mundo. Y bueno, sería muy sano que desde la sociedad civil, el maestro Ricardo Beltrán Verduzco, se apostara por la elección de estos perfiles, pues no porque se ha demostrado o evidenciado en el pasado quienes están al interior de la fiscalía, pues no han dado los resultados que de ellos hemos estado esperando. Además, hay dos aspirantes a dirigir la fiscalía, que fueron el vicepresidente, el vicefiscal general y la vicefiscal de zona centro, quienes están y estuvieron a cargo de la fiscal Sarabuna Quiñones. Y bueno, me parece que de alguna forma pudieran estar contaminados y que deben en su momento también de rendir cuentas ante la Fiscalía General de la República. Pues es muy difícil que en estos momentos el gobernador pueda asear una casa que está hecha prácticamente, como decimos aquí en Sinaloa, un cochinero. Eh, en este proceso que viene, eh, creo yo que en principio, como lo decía el maestro Alcocer, Sara Bruna, no sé, el maestro Alcocer, o en una nota, Sara Bruna debe ser sujeta a un proceso, debe de investigársele ya inmediatamente y no que se le dé el carácter de testigo como regularmente se estila. El gobernador también pretenden que así sea su caso, entonces deben de ser señalados inmediatamente para como para efectos de que esta situación avance. De lo contrario no va a avanzar. Y ahí está otro personaje más, Enrique Insunza, que se ha estilado en las propias redes sociales. Y acuérdense bien que cuando el río suena es porque agua lleva. Y se ha estilado en las redes sociales que al parecer Sarabuna tiene una amenaza que emana de Enrique Insunza.
para efecto de que no hable absolutamente nada, pero todos sabemos que efectivamente lo que hacía Sara Bruna era por mandato de Enrique Insunza, de nadie más, obviamente con la complacencia del gobernador del estado, y todo este movimiento que hicieron precisamente por la incomodidad que representaba Héctor Melesio Cuen Ojeda, pues lo llevó a este hecho que la verdad, muy lamentable, muy abominable y y de muy mal espectro de parte de ellos mismos, y que obviamente vino también con la detención de estos dos personajes. Todo derivaba de lo mismo, de esa, si el Mayo Zambada dice que se iba a reunir con el gobernador, que para eso lo citaron, no era la primera vez que se reunía con el gobernador, y ciertamente el gobernador en una entrevista con un periodista nacional admitió que para poder ser gobernador de Sinaloa tienes primero que poder platicar con los líderes de los poderes fácticos. Desde ahí yo creo que al gobernador se debe de incluir en la investigación como imputado, porque este hecho lamentable no es de nadie más que del gobernador. Y en este proceso que se está celebrando de la renovación de la fiscalía, yo te lo dije desde un principio, que la intención de un servidor no es denostar a ninguno de los participantes, sí pedir que sea un proceso en el que se escuche los planteamientos, los conocimientos, el compromiso que debe de traer los que aspiran a estar al frente de la fiscalía, porque es una papa caliente en estos momentos. Se sacarán la rifa del tigre quien asuma esta responsabilidad de la que nosotros estamos exigiendo mucho como sociedad y que no hemos tenido las respuestas que queremos. Mira, eso se hizo, lo hicieron políticos desde un principio. Bueno, posterior a que empezaron a ver los registros, vieron que los registros estaban muy lentos. Los primeros 2 días los registros muy lentos. Se destapó, metieron a todos los morenistas habidos y por haber, casi ahí acomodándolos a que se inscribieran para... ¿Qué quieren mostrar ellos? Quieren mostrar que la gente está muy interesada en participar, en dirigir la fiscalía, en querer borrar ese estigma que tenemos nosotros de la fiscalía en estos momentos. Eso nos quisieron hacer saber, es histórico. La vez pasada no se inscribieron tantos, ahorita nada más el último día se inscribieron 20. Entonces, yo creo que hay como 30, 40 aspirantes. Son 27. Es un tema que da para una hora, maestro Ricardo Beltrán. Así es. Entonces nosotros cuestionamos el procedimiento. Yo no, la verdad, yo no cuestiono a ninguno de los aspirantes. Si ellos realmente pasan todos los filtros habidos y por haber, que sea una persona que esté comprometida con la sociedad y no con el gobernador en turno ni con el secretario general de gobierno, que atienda a la sociedad. Nuestro respeto y consideración, como también tienen nuestro respeto los invitados a la segunda media hora, maestro Ricardo Beltrán Verduzco, y por respeto a ellos, vamos a darle la bienvenida al maestro Juan Enrique Parada Sir. Él es juez quinto de distrito con sede en Los Mochis. Maestro, buenos días, bienvenido a la mesa de análisis virtual de Cuarto Pulso. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos presentes con invitación. Muchas gracias a todos los que están, en este caso, en este evento. Claro que sí, y se lo agradezco mucho. Voy a expresar. Ahorita empezamos con la presentación. Le doy la más cordial de las bienvenidas a la maestra Santa Flor de María Avendaño López. Ella es jueza del juzgado quinto de distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región. Buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por esta invitación que nos hacen. Han sido invitados por nosotros para analizar el segundo de los temas del día de hoy, que es precisamente el paro de labores del Poder Judicial de la Federación. Ya iremos conociendo por parte de ellos a qué, por qué, a qué y obedece
este paro, que lo motiva, en fin. El gobierno desconoce el paro del Poder Judicial y amenaza con despidos. La Secretaría de Hacienda solicita al Consejo de la Judicatura Federal dejar de cubrir los salarios del personal que se manifieste e incluso despedir a quienes mantengan el cese de actividades en protesta. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, desconoció como legítimo el paro nacional indefinido que llevan a cabo jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial desde el primer minuto del lunes. Por lo anterior, la Secretaría de Hacienda envió un documento a la Secretaría de Gobernación y al Poder Judicial para pedirle al Consejo de la Judicatura dejar de pagar los salarios de quienes se están manifestando o incluso destituir a quienes se mantengan en paro. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, desconoció como legítimo el paro nacional indefinido que llevan a cabo jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial desde el primer minuto de este miércoles. Por lo anterior, la Secretaría de Hacienda envió un documento a la Secretaría de Gobernación y al Poder Judicial para pedirle al Consejo de la Judicatura dejar de pagar los salarios de quienes se están manifestando e incluso destituir a quienes se mantengan en paro. En el documento se argumenta que el Consejo de la Judicatura Federal incurrió en irregularidades tras emitir la circular 16-2024, en la que se dio el conocimiento al Tribunal Laboral Federal de los Asuntos Colectivos del inicio del paro, bajo el amparo de la fracción X del apartado B del artículo 123 constitucional, que se refiere a lo relativo a las actividades de huelga de servidores públicos. Sin embargo, la competencia no corresponde al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, sino al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Se advierte que al continuar con las actividades de paro laborales y la privación a los justiciables del acceso a las instalaciones de las sedes judiciales, constituye una falta grave que amerita sanciones que, enunciativamente, pero no limitativamente, pueden comprender desde descuentos, conclusión de nombramientos, acciones de cese en los diversos cargos, inicio de procedimientos disciplinarios, procedimientos de responsabilidad administrativa, entre otros. A ver, maestra, maestro, ustedes son aquí los invitados y son los actores principales. En principio, maestra, quisiera que pusiera en contexto de dónde deriva este paro, qué es lo que le da origen a este paro de labores. Entiendo que es, por supuesto, la reforma al Poder Judicial de la Federación, pero sí quisiera que nos explicara un poco cómo es que se conforma el Poder Judicial de la Federación actualmente y cómo es que se pretende que se conforme en el futuro a través de la reforma. Sí, claro. El Poder Judicial de la Federación está integrado pues por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación, jueces de distrito y el Tribunal Electoral. Para la administración del Poder Judicial de la Federación, excepto la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral, se cuenta con el Consejo de la Judicatura Federal. Él es quien lleva las cuestiones de administración, vigilancia y disciplina de los magistrados, jueces y todo el personal de los juzgados y tribunales. La cuestión es que la iniciativa de reforma, el planteamiento ahora del dictamen aprobado, es que pretenden que los jueces sean elegidos por voto popular. Jueces y magistrados, ministros, sean elegidos por voto popular. La preocupación fundamental es que ese método de elección no garantiza que sean las personas más capaces, con mayor experiencia y sensibilidad, quienes lleguen a esos puestos. Actualmente, jueces y magistrados llegan a hacerlo a través de muchos años de experiencia en la carrera judicial. En lo particular, inicié desde oficial administrativo en ese entonces, ahora oficial judicial, y poco a poco vamos ascendiendo en los escalones, pero a base de preparación, presentación de exámenes muy rigurosos. Para jueces son distintos exámenes de distintas formas, escrito, práctico, oral, y toman en cuenta todas las capacitaciones, igual para magistrados. Entonces, no es que el pueblo de México no sepa, es que
son cosas muy técnicas como para un abogado saber de medicina, ¿no? Entonces no podemos exigir que todo el pueblo de México sepa cuáles son las capacidades que debe de tener un abogado. Y entonces al elegir justamente a alguien, generalmente vamos a elegir al que nos simpatice, pero realmente no conoceremos sus capacidades. Necesitamos un método realmente objetivo para saber que la persona que llegue a ser juez o magistrado o ministro sea verdaderamente capaz. Y esa es la cuestión, que esta forma de nombramiento de jueces magistrados nos lleva además a la intervención de actores políticos, sociales, económicos, que vayan a respaldar campañas. Obviamente, el que se quiera postular para una candidatura va a querer ganar. Y por mucho que pretenden ponerle candados al proceso de elección, pues no somos ajenos. También hay candados supuestamente al proceso de elección de gobernadores y presidente y de diputados y senadores. Y la gente creo que se da cuenta de que pues mucho hay de favores y arreglos atrás, ¿no? Que quedamos debiendo. Entonces, el que un juez le quede debiendo su puesto a alguien más significa pues que a la hora de decidir va a estar influenciado por factores externos, lo cual no debe de ser. Y eso, perdón. El tema de la capacitación es un aspecto esencial en el tema de la reforma. En algunos foros a los que fui invitado, yo decía, el mejor ejemplo palpable de que no se puede y no se debe de improvisar es la propia ministra Lenia Batres, que no sabe ni cuántos artículos tiene la Constitución y que fue designada ahí de facto. Alguien sabe, les preguntaba ahí en el foro, ¿de dónde viene la ministra? ¿Qué hizo en el pasado antes de ocupar el puesto de ministra? Y pues la mayoría de los que estaban ahí, no, bueno, pues yo se los explico. Fue funcionaria pública, pero nada tenía que ver con el ejercicio de la profesión, de resolver un expediente. Es decir, no la respalda ni la respaldaba atrás una experiencia para impartir justicia en la judicatura de los estados o federal. Y ese es el resultado de improvisar con las designaciones en unos puestos tan importantes, ¿no? Como es el ser ministra, ¿no? De la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, así es. Es que pues en la justicia está en juego todos los bienes y derechos de las personas, la vida, el patrimonio, la libertad. No podemos jugar con esas cosas y tomar al que nos cayó mejor para que resuelva si me quedo o no en la cárcel, ¿no? Entonces, sí es muy importante la capacitación de las personas, pero no nada más así, sino que al momento de que tomen el cargo ya lo estén. Con el tiempo irán agarrando experiencia, pero al momento en que tomen el cargo no es nada más que porque es simpático, ¿no? O porque obtuvo un buen apoyo para sus campañas y que va a dar incertidumbre a la hora justamente en todos los ámbitos sociales y económicos internacionales, no va a haber certeza de que si la ley, la Constitución, los tratados dicen esto es verde, el juez diga que es verde. A lo mejor un buen día va a decir que es azul, otro día va a decir que es amarillo, porque eso le conviene en ese momento, porque le debe un favor a alguien, porque es lo que piensa la gente que votó por él y para no perder popularidad, porque si no a la siguiente ya no va a poder ser reelegido, ¿no? Entonces, tiene que haber certeza de que se va a seguir lo que dicen las leyes, y no solo las del interior, que ya, pues que ya obviamente se andan cambiando con tal de conseguir sus objetivos, ¿no?
sino también los tratados internacionales en donde México se comprometió a respetarlos. Y ahí hay muchos derechos fundamentales reconocidos que los jueces deben tomar en cuenta. Ricardo, ¿alguna pregunta para nuestros invitados? Abre tu audio, Ricardo. En principio, manifestarles y patentizarles el apoyo como Alianza Mexicana de Abogados al Poder Judicial. Nosotros nos hemos manifestado siempre y está correcto lo que usted dice, licenciada Santa Flor, que efectivamente ustedes actúan en favor de los derechos fundamentales de los ciudadanos, esos derechos que muchas veces son violentados por las autoridades. Entonces estaríamos totalmente desprotegidos, pero imagínese un juez que recibiera recursos, un candidato a juez o a magistrado que recibiera recursos de los poderes fácticos para hacer, o que tuviera todo el impulso de los poderes fácticos, pues obviamente iba a corresponderle a los poderes fácticos. México no está preparado para eso. Si usted lo dijo muy bien en cuestiones de democracia, diputados y todo eso, tenemos muchos problemas. Imagínense, nosotros los apoyamos y los impulsamos para seguir defendiendo la autonomía del Poder Judicial y decirles que no le aflojen y que nosotros vamos a estar también acompañándonos en sus manifestaciones y en sus expresiones. Bien, sí, yo quisiera hacerle una pregunta al maestro Juan Enrique Parada. Sí, esta dinámica la adaptamos antes de ingresar al programa. Sí, bien, es cierto que nosotros como organización habíamos venido pugnando por una reforma al Poder Judicial, pero no es así como nosotros la concebimos, la reforma. Definitivamente. Yo he dicho incluso que para cualquier litigante, esta reforma es hasta contra natura, antinatural para un abogado litigante, sobre todo en el tema medular de la elección de jueces y magistrados, porque los ministros sabemos que se eligen de manera política, ¿no? Como se eligen en otras partes del mundo. En Estados Unidos, las altas cortes son designadas también por las cámaras, ¿no? Como se dice acá, pues también, pues, ¿no? Pero sí le pregunto, ¿no sería sano una separación, por ejemplo, del Consejo de la Judicatura y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, maestro Juan Enrique? Sí, bien, pues aquí tenemos que tomar en consideración aspectos, ¿no? Precisamente del por qué se está llevando a cabo ese tipo de situaciones de inconformidad por parte de todos, ¿no? Ya sabemos que la reforma se está sustentando en unos aspectos que realmente para los que conocemos el sistema jurídico, el sistema constitucional, pues afectan a la división de poderes. Entonces, la división de poderes precisamente lo que propone los principios establecidos en la Constitución es que cada poder sea contrapeso del otro poder. Entonces, si con esta reforma se pretende vulnerar, se pretende afectar a la función del Consejo de la Judicatura Federal, como en este caso establecer un tribunal independiente de disciplina para que sea el que maneje las cuestiones administrativas y de responsabilidades de los jueces y magistrados, pues realmente hay una vulneración a la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación, porque está interviniendo un órgano que aparentemente la reforma, pues parecería que forma parte del nuevo Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, en la forma en la que está estructurada, su naturaleza y su funcionamiento, pues se advierte una total vulneración a la autonomía del Poder Judicial, bueno, más bien de los jueces y magistrados, porque los jueces y magistrados, como todo el mundo sabemos, debemos de gozar con autonomía e independencia e imparcialidad.
Sin embargo, al tener un tribunal adentro bueno, supuestamente adentro del Poder Judicial Federal, pero realmente sería ajeno e independiente, pues lo que estaría provocando es que nuestras funciones ya no serían realmente libres, ya no serían autónomas, independientes, sino que estaríamos sujetos a los, pues, condiciones que en un momento dado pudiera establecer ese tribunal de disciplina. Esto es que si no resolvemos conforme a lo que ellos digan, porque por ahí se habla de un aspecto muy subjetivo que tenemos que resolver conforme al interés común, al interés social, al interés común. Entonces, si no resolvemos conforme a ese supuesto muy subjetivo que a lo mejor el criterio, los supuestos que pueda manejar el tribunal de disciplina, pues vamos a incurrir en responsabilidad. Debemos de tomar en cuenta que nosotros, al momento de resolver, en la generalidad de los casos, juicios, pues siempre hay partes contrincantes. Entonces, nosotros tenemos que analizar el asunto en particular y establecer y determinar en un momento dado quién tiene la razón jurídica. Por eso utilizamos nuestra experiencia, nuestros estudios, nuestra preparación, profesionalismo, para poder resolver de la manera más justa. Entonces, vamos a resolver a favor de uno y en contra de otro. Entonces, ese aspecto subjetivo del interés social y común, ¿dónde queda, no? Sí, Si vamos a resolver a favor de uno, pues ese uno a lo mejor es el que representa para el Tribunal de Disciplina el interés común, el interés social, y pues realmente eso sería una cuestión muy subjetiva. Nosotros estaríamos entonces supeditados a resolver conforme quisiera o conforme a los parámetros establecidos por el Tribunal de Disciplina. Entonces, como lo decía usted, licenciado Julio, el punto es que es una reforma antinatura, ¿no? Antinaturaleza de lo que sería la división de poderes, porque lo que afrenta esa reforma es precisamente la vulneración de un poder sobre otro. En este caso, el poder ejecutivo sobre los otros dos poderes. Y eso lo podemos ver al momento de estar analizando la propuesta de reforma y las modificaciones que se le pretendieron hacer ahorita con el nuevo dictamen. Es por eso, ¿no? Que sí tiene usted en ese aspecto la razón de que hay una reforma que realmente atenta contra la naturaleza del Poder Judicial de la Federación y la división de poderes, ¿no? Sí, la verdad que es una reforma que nosotros también hemos sostenido, que atenta contra la independencia del Poder Judicial de la Federación y contra la imparcialidad de sus resoluciones, de sus determinaciones, precisamente por lo que acaba de decir, ¿sí? Porque estuviera comprometido la figura del Poder Judicial de la Federación. Doctor Alejandro Alcocer, ¿alguna pregunta para nuestros invitados? ¿O la forma de intervención? Micrófono. Micrófono. Ahora me pasó a mí. No sin antes ratificar el apoyo que se le tiene al Poder Judicial, a que pedirles que sigan adelante, pedirles que no se rajen, por favor, que sigan luchando por esta justicia nuestra, lo de los mexicanos. ¿Sienten ustedes que de alguna manera estamos cayendo en un sistema, o sea, es el preparativo para caer en un sistema de corte comunista, socialista, más bien que sería el siguiente paso? ¿Sienten ustedes que es la cuestión o sienten simplemente que es un capricho? Porque yo sí siento un poco desorganizada el origen de esta reforma, pero pues ya pasó mucho tiempo, ya tuvo que habérsele limado algunas cosas, haberlo hecho un poquito más, digamos, accesible, pero sí, de todas maneras, ¿tiene todavía ese corte de improvisación o sí definitivamente estamos preparándonos para un tipo de gobierno de corte autoritario, de corte dictatorial? ¿Quién de los dos? A quien sea, ¿Quién lo va a contestar? preferentemente quien ¿Cuál? tenga la mano levantada. Pues, si me permiten, yo le puedo dar respuesta. Sí, Adelante. precisamente el análisis profundo que se ha hecho de estas reformas nos llevan a esa conclusión, ¿no? De que el objetivo precisamente es vulnerar uno de los contrapesos de los otros poderes
y lograr un control precisamente pues, del gobierno, hablando en términos generales. Entonces, si tomamos en consideración que un solo poder pueda dominar a los otros dos poderes, y sobre todo la corriente ideológica que está prevaleciendo en este caso en México, es que como implicaciones llevaría precisamente a un gobierno que, si de por sí ya está catalogado como populista, bueno, afianzaría aún más ese sistema populista. ¿Por qué? Porque pretender en un momento dado decirle a la gente que ahora también los jueces y magistrados y ministros van a ser elegidos de manera popular, pues se pensaría en principio que los jueces, para lograr llegar a tener ese cargo, pues tienen que ser populares, tienen que ser políticos, y sabemos nosotros que la situación cuando se politiza el poder es que hay corrientes y hay grupos o personas que van a influir en todo caso en las acciones y en las decisiones que haga el funcionario público. Lo vemos claramente en el legislativo y también se pretende hacer en el Poder Judicial. Esto lo podemos ver precisamente porque una de las razones de permítame un momentito, una de las razones de haberse propuesto esta reforma al Poder Judicial de la Federación ha sido precisamente que no se cumplieron con la voluntad y las decisiones del Poder Ejecutivo. Entonces, esa fue uno de los motivos por los cuales se hizo el Plan C, para que ya no hubiera ese contrapeso del Poder Judicial de la Federación, que ha sido hasta ahorita, lo que ha sido todo este gobierno, el único contrapeso que ha existido. Entonces, yo le puedo decir que precisamente las implicaciones va a ser que se afiance el populismo. ¿Por qué? Porque ya todas las decisiones del Poder Ejecutivo van a pasar como si nada, ¿no? Eso lo podemos ver claramente ahorita lo que sucedió en Venezuela, ¿no? El único poder interno del país, pues le acaba de dar la razón y la elección al triunfo de Maduro. En Bolivia también sucedió lo mismo. El único poder que respaldó la reelección 2 veces de Evo Morales fue precisamente el Tribunal Supremo de Bolivia, y que también son tribunales a modo. Esas son las implicaciones de que vamos hacia un sistema o se afianza el populismo. Ahora, otra implicación es precisamente lo que hablábamos, la profesionalización. Pues llevar adelante una reforma de esta naturaleza, pues lo que va a implicar es el desinterés precisamente de la abogacía, el desinterés para que los estudiantes y los nuevos interesados en estudiar el derecho, pues no van a tener interés, porque realmente no va a ser atractivo el litigio, porque pues ¿para qué tanto estudio y preparación con un sistema jurídico? No estamos hablando únicamente de la impartición de justicia, sino un sistema jurídico que pudiera estar precisamente en crisis, porque nos podemos dar cuenta ahorita que con una mayoría calificada todas las reformas constitucionales van a pasar y todas las leyes van a pasar. Entonces, el sistema jurídico al final de cuentas va a ser pues de una sola visión o de una sola corriente, de un solo grupo. Entonces, alguien que está estudiando la carrera de Derecho, pues qué interés va a tener en estudiar una carrera de Derecho si realmente pues, no va a haber una libertad para poder pensar y poder ejercer y tener en un momento dado criterios diferentes a los que establezca el oficialismo, ¿no? Y menos si uno es estudiante de Derecho y quiere trabajar en tribunales, pues también va a saber que va a entrar a trabajar a tribunales, pero sin la aspiración de lograr ser juez, magistrado o ministro por méritos propios, por preparación, profesionalismo, sino que realmente va a llegar a ser juez, magistrado o ministro, pues porque fue recomendado, porque le pagaron una campaña, porque es amigo, compadre del político importante del lugar. Son aspectos muy, muy importantes, implicaciones económicas. Los países que en un momento dado puedan invertir en México, pues ya no van a tener, ya no va a tener esa
esa disponibilidad de invertir, porque simplemente va a haber inseguridad en sus inversiones. Tiene muchas implicaciones esta situación, ¿no? Y una de las justificaciones que el presidente de la República ha dado para reformar al Poder Judicial de la Federación ha sido también los altos salarios que perciben ministros, magistrados y jueces. El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, percibe 205,000 pesos brutos mensuales, y el presidente percibe 155,000. Dagoberto Espinosa, su secretario, gana 189,000, también por encima de lo que gana el presidente. David Córdoba, oficial mayor, gana 189,000 pesos también, por encima de lo que gana el presidente de la República. Jesús Hernández, el comandante de las Fuerzas Armadas, gana 182,000 pesos, por encima del presidente de la República también, pero al ejército no lo ha tocado ni con el pétalo de una flor. Entonces, y sí decidimos también a elegir al secretario de la Sedena, a los comandantes y a todos a través del voto popular. Va de aquí una sugerencia para el presidente de la República, que no se ha atrevido también a tocarlos al ejército. Bien, pero también, maestra Santa Flor, otras de las justificaciones que el presidente de la República ha dado para realizar la reforma al Poder Judicial de la Federación es que la justicia se aleja de los más pobres, que existe corrupción, que existe nepotismo y que existe tardanza para resolver los asuntos. En el tema del alejamiento de la justicia a los más pobres, he sostenido que hay una contradicción en esta reforma, porque pretende también reformar la ley de amparo en el tema de los efectos generales, y entonces eso tendría sus implicaciones también para que la justicia no llegara a los más pobres, pues no, porque recordemos que cuando se protege a uno, se protege al resto en casos concretos, por supuesto, maestra. Adelante. Sí, pues estas justificaciones que ha dado el señor presidente para presentar la iniciativa de reforma realmente son subjetivas. Esa es la cuestión, que no hay nada sobre datos realmente objetivos. Todo eso lo podemos aseverar, claro, y porque a lo mejor conocemos a alguien que ha tenido tal o cual experiencia, pero lo cierto es que no hay nada demostrado. Ni siquiera yo leí el dictamen y todo es sobre la percepción de la gente. Justo hace unos días hablaba de que hubo un censo del INEGI en el que el 68% aproximadamente de las personas que habían realizado algún trámite ante una autoridad tenía la percepción que había habido corrupción en su trámite, pero que en la realidad solo había sido el 15% en el que se había sufrido la corrupción. No estoy justificando el 15%. Mi punto es, tiene mucho que ver la percepción de la gente. Y durante los últimos 6 años, todas las mañanas ha habido una campaña de desprestigio contra el Poder Judicial de la Federación, que ha incidido precisamente en la percepción de la población de México y bajo argumentos subjetivos, es decir, sin pruebas, lo que él cree. Entonces, esto de que la justicia se aleja de los más pobres, pues basta ver el montón de sentencias en donde se han concedido amparos a escuelas, a amas de casa, a menores de edad. O sea, hay mucha sentencia y jurisprudencia en protección de todos esos sectores de la población y enfocados en los más vulnerables, precisamente los indígenas, los de la diversidad sexual. Ha habido mucho, pero niños, eso no lo dicen. Mujeres. Niños, mujeres, Así. Efectivamente. Y todos estos argumentos que él da, pues es tomando en cuenta las sentencias o resoluciones pues que le convienen, ¿no? Porque efectivamente ha habido casos en los que se niega el amparo, es correcto, pero ¿por qué? Porque no se demuestra algo.
O sea, el que un juez resuelva un amparo no quiere decir que necesariamente va a conceder, porque la obligación es analizar cada caso concreto, según las pruebas, según el contexto demostrado, para que yo decida si concedo o no el amparo. Y eso no quiere decir que sea corrupción. Eso quiere decir que estamos aplicando las leyes, interpretándolas conforme los principios de los derechos fundamentales. Y tampoco quiere decir corrupción. El que neguemos el amparo no quiere decir corrupción. El que lo concedemos tampoco quiere decir corrupción. Lo malo de ser juez es que tenemos que resolver controversias. Entonces, siempre una parte al menos va a quedar inconforme con la decisión. Y es más fácil echarle la culpa al juez de corrupto que reconocer que no tenían la razón o que no pudieron demostrar que tenían la razón. Y eso no es corrupción. Perdón que la interrumpa. ¿Saben lo que estamos pasando por alto, Ricardo? Es el tema de que en esta reforma no se involucra a la fiscalía. Ricardo. Sí, mira, el principal problema que tiene este país son las fiscalías de justicia de los estados y la Fiscalía General de la República. Realmente lo que dice la juez y el juez ahorita, pues ellos reciben elementos de investigaciones pésimas donde ahí sí hay corrupción y hay una corrupción espantosa porque nosotros lo vivimos todos los días, lo vivimos en las distintas fiscalías y en la Fiscalía General de la República, porque ellos sí... mira, para nombrar un delegado de la Fiscalía General de la República en Sonora, en Baja California, es un trofeo para ellos porque dicen que los mandan a buenas plazas. Entonces, desde el momento que para ellos es un trofeo mandarlos a buenas plazas, es porque están impregnados de corrupción y desde luego las carpetas de investigación que ellos las judicialicen no van con los elementos suficientes para que los jueces hagan las valoraciones correspondientes. Y obviamente el presidente de la República, ¿qué dice? Es que los jueces los sueltan, pero no dice que la corrupción espantosa que existe en la Fiscalía General de Justicia de los Estados y la Fiscalía General de la República, ahí debería haber una reforma que realmente garantice una verdadera autonomía de la Fiscalía General de la República y el resto de las fiscalías para efecto de que se evite. No tienen ni técnicas adecuadas de investigación, ni científicas, ni instrumentos necesarios para llegar a una verdadera investigación. Los servicios periciales están espantosos, totalmente espantosos, y están encaminados y manoseados por el propio titular de las distintas fiscalías. Entonces, el presidente no quiere reconocer que su principal problema lo tiene en casa, ahí, en su poder ejecutivo, no lo tiene en otro poder. La intromisión de meterse al otro poder es por lo mismo que hemos platicado nosotros, porque él quiere un poder totalitario, quiere hacer la voluntad como él quiere, y ahorita tiene pues una presidenta de la República que efectivamente está de acuerdo a sus intereses. Entonces, ese es el problema, es la venganza del presidente de la República y es el deseo del presidente de la República que se imponga su voluntad. Pero yo creo que si vamos a la realidad que sucede en el país, la realidad es lo espantoso que está sucediendo en la Fiscalía de Justicia, y lo vimos en Sinaloa, lo vimos en Morelos, lo vimos en la capital del país, con la que va a ser la consejera jurídica de Claudia Sheinbaum, que es Ernestina Godoy, el despapalle que hizo con el fiscal de Morelos y todo el montaje que hicieron ahí, y lo que está sucediendo en Guerrero, lo que está sucediendo en Quintana Roo, con las fiscalías desasiadas prácticamente, y lo que sucede en la Fiscalía General de la República. Insisto, los trofeos para los delegados de la Fiscalía General de la República en los distintos estados. Yo no me voy a Oaxaca, yo no me voy a fulana parte porque ahí no hay negocio. Entonces, es más que evidente, como dice la licenciada Santa Flor. Bueno, la percepción ciudadana nos indica que las fiscalías están contaminadas y que todos los elementos de la Fiscalía General de la República son una bola de corruptos, pero ahí no se mete el presidente de la República. La mendiga percepción, porque es a través de la percepción que el presidente también logra sus objetivos todos los días en la mañanera, porque también ha dicho que es la puerta giratoria el Poder Judicial de la Federación
porque dice, nosotros los agarramos y ellos lo sueltan, dice. Entonces, pero como bien lo ha dicho Ricardo, no hay un análisis de todas las deficiencias en las que incurre las agencias del Ministerio Público al momento de integrar una carpeta de investigación. Imaginémonos nomás que esta investigación de Héctor Melesio Cuenojeda se hubiese ido así como estaba, cómo la iba a resolver la Procuraduría General de la República, inventar presuntos responsables y terminar judicializando esa carpeta al Poder Judicial de la Federación. Por supuesto que de ahí le iban a decir no, porque no viene como tiene que venir, porque hay violaciones a derechos humanos, porque, en fin, pues no, porque es desastroso el contenido de los actos de investigación que contiene esa carpeta de investigación y te la mando para atrás, y el presidente de la República iba a aprovechar para desnotar al Poder Judicial de la Federación. Bien, una última pregunta, doctor Alejandro Alcocer Herrera, ya para finalizar. Sí, ¿creen ustedes, señorías, que la verdad, el poder judicial no necesitaba ninguna reforma? O sea, estamos conscientes de que algunas cosas sí estaban un tanto ya enviciadas, unas redes familiares tremendas, eso cae un poco mal a cualquier persona que se acerque al juzgado, definitivamente. Pero ¿creen ustedes que se aceptaría, que tendrían ustedes a la mano, que existe una autopropuesta, una autocrítica, donde exista unos cambios que busquen ustedes? ¿Y cuáles serían esos cambios? Le digo básicamente a la doctora Santa, para que nos explicara qué percepción tiene usted de la forma interna en que se hacen falta cambios, que sí serían benéficos en realidad. Sí, yo creo que como todo es perfectible, ¿no? Y efectivamente, en relación con esto de las redes familiares, debo reconocer que, pues sí, de eso sí hay elementos que indican de algunos, no de todos. Y otra cuestión, que justamente por las grandes cargas de trabajo que hay en el Poder Judicial de la Federación, prácticamente nos la vivimos ahí. Y es evidente que surgen relaciones filiales, afectivas, ahí surgen matrimonios de ahí porque pues, te la pasas todo el día y a quien conoces es a tu compañero, ¿no? Entonces, tampoco es que vamos a tachar de nepotismo los matrimonios que han surgido de esa manera, porque de qué otra manera, ¿verdad? Si se la viven ahí. Eso solo por una parte. Con el presidente no te voy a escuchar, porque no va a decir, bueno, entonces van a los juzgados a relacionarse sentimentalmente. Pues, ¿no? Sí, ¿no? Híjole. Sí. Y bueno, pues solo quería aclarar eso, porque sí, hay que seguir trabajando en que no se dé el nepotismo como tal, realmente como el nepotismo. Y además, ¿en qué se puede mejorar? Principalmente la creación de más juzgados y tribunales. La infraestructura material y humana que necesitamos, porque la carga de trabajo es enorme. Y a pesar de eso, resolvemos casi el 95% de los asuntos que ingresan. Y la dilación que dicen que existe, si vemos las estadísticas, un juicio de amparo tarda aproximadamente 90 días en resolverse. Entonces, hay excepciones, claro, pero por situaciones muy particulares. Entonces, en todo caso, estas dilaciones o las cuestiones formales que pueden presentarse durante los procedimientos están en la ley y nosotros, como juzgadores, tenemos que seguir la ley. Si al Ejecutivo o al Legislativo se le hace que somos muy formalistas, pues ahí sí puede ser viable que regule, que modifique los procedimientos para que se vuelvan más simplificados para todos y así no incurrir en esos formalismos y que a la larga pues es dilación, pero porque tenemos la obligación
de cumplir con lo que nos dice la ley, ¿no? Sí, la verdad es que sí también se requiere de una reforma a la ley de amparo. Eso lo digo como abogado litigante, porque me parece que para negar un amparo, para desecharlo, no necesitas ser muy profesional, no necesitas tener mucha experiencia para eso, ¿no? En contrapartida, para concederlo, creo que sí, para admitir una demanda de amparo, creo que sí. Hay sus asegúnes que pueden irse matizando sobre la marcha y consensando sobre todo con la comunidad jurídica. Hace falta una reforma, sí, la hemos dicho que sí, pero no es así como la concibe el gremio de los abogados, como está propuesta el día de hoy. Por eso tienen nuestro apoyo y nuestro respaldo a sus acciones que han venido emprendiendo. Esperemos que por ahí alguna decisión política al final con la presidenta electa pudiera estar una solución al problema. De momento le damos las gracias al maestro Juan Enrique Parada Sir, a la maestra Santa Flor de María Avendaño López, a Ricardo Beltrán Verduzco, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, y por supuesto al doctor Alejandro Alcocer Herrera por estar el día de hoy aquí. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Abrazos para todas y todos. Gracias por todo. Nos vemos. Abrazos. Feliz fin de semana. Igualmente, feliz fin de semana. Gracias.